Lugares que no queremos visitar de nuevo. Roatán. Roatán es una isla que a primera vista parece un paraíso, pero cuando miras más de cerca descubres que es un claro ejemplo de lo que no debería ser el turismo. Esta isla está sobreexplotada, grandes cruceros y barcos llegan todos los días trayendo miles de turistas. Lo que apoyan muchas veces son parques insostenibles y experiencias con animales que son cualquier cosa menos éticas. Por ejemplo, vimos una fila interminable de turistas esperando su turno para tomarse una foto con un perezoso que había sido despertado por horas. ¿Eso es un refugio? No. Los animales en estos parques no están en santuarios, están explotados, desde perezosos pasando de turista en turista hasta jaguares en jaulas diminutas o nadando en el agua para que alguien tenga la foto perfecta. Además, la isla está perdiendo su naturaleza. 2/3 del arrecife han muerto en la última década y el exceso de pesca está destruyendo la vida marina y la basura está en todas partes, especialmente fuera de las áreas turísticas para ricos. ¿Y qué pasa con los precios? Todo en dólares sin impuestos claros, haciéndolo inalcanzable para la mayoría de los hondureños y para quienes buscan autenticidad. No todo es malo, claro. Hay personas locales que trabajan duro para cambiar estas dinámicas y proteger la naturaleza. A ellos todo nuestro respeto. Pero este modelo turístico que promueve explotación y destrucción no es sostenible ni ético. Cuando volvamos queremos explorar otras opciones como Útila, donde dicen que el enfoque es más responsable. Mientras tanto, te pedimos que apoyes solo turismo sostenible. No permitamos que más lugares terminen como Roatán.